que estuvimos hablando. De repente, a alguien de ustedes le surgió alguna duda, alguna consulta a lo largo de que estaban viendo la clase. ¿No? A ver, ideas, por favor, chicos. Me gustaría escucharlos. ¿Qué es lo que se recuerda de la última clase que hablamos? ¿Sí? A ver, me gustaría escuchar a Julio. ¿Julio? Por aquí su compañera me está escribiendo. Bien, chicos, ya sabemos, ya les había indicado que para las clases me gustaría más que activen los micrófonos para poder escucharlo, porque a veces paso los mensajes, ¿sí? Recuerden que estamos en una constante evaluación y que cada uno de nosotros vamos a desarrollar esa parte de poder reflexionar lo que es la filosofía, que es lo más interesante que nos da, ¿no? Ahora, por ahí. Me gustaría que por favor puedan compartir lo que recuerdan de la última clase. A ver, por ahí había mencionado a Julio. ¿Julio? A ver, ¿alguien más? A ver, ¿alguien? Quisiera escuchar entonces a Arturo. ¿Qué recuerdas, hijo, sobre la clase anterior? ¿De qué hablamos la clase anterior? ¿Arturo? No me acuerdo mucho, mis. A ser sincero, mis. Ya no se acuerda mucho su compañero. ¿Es la filosofía contemporánea del siglo XIX? Muy bien, gracias Adriana, la filosofía contemporánea del siglo XIX. ¿Ya? ¿Qué ideas recordamos? A ver, hay que hacer recordar a su compañero Arturo, por ahí. De repente se nos pasa con tantas Sí, cosas uno que... de los antecedentes fue la Revolución Francesa. Correcto, sí, uno de los antecedentes fue la Revolución Francesa que causó muchos cambios en la mentalidad del hombre, ¿ya? Entonces habíamos mencionado que también el hombre veía que el progreso, ahora el progreso era el hecho de la acción que realizaba él, ¿no? El trabajo, algunas cosas, porque se desarrolla el capitalismo, lo mencionamos. La idea de progreso en el pensamiento del hombre. Hoy, jóvenes, vamos a hablar acerca de una escuela filosófica que aparece en este siglo, en el siglo que estamos estudiando, en el siglo XIX. Se llama el idealismo absoluto. Lo mencionamos en la clase anterior, ¿sí? ¿Qué era el idealismo? Y mencionamos varias clases de idealismo. Uno de ellos, el más conocido, es el idealismo absoluto. Ahora, veamos cuál es el propósito que vamos a tener en claro durante la clase. El primero es analizar las bases del idealismo absoluto, ¿no? ¿Cuál fue el fundamento? ¿Cuál fue la base de este idealismo? Reflexionar en qué consiste la dialéctica de Hegel. Lo mencionamos también, así, en la última parte de la clase, acerca de quién era el exponente principal y mencionamos que era Hegel. Hoy vamos a conocer un poco de él, vamos a analizar de qué manera él proponía esta filosofía. ¿Bien? Ahora, veamos el idealismo absoluto, las bases. Jóvenes, cuando estábamos hablando de la filosofía contemporánea, específicamente del siglo XIX, habíamos mencionado que la Revolución Francesa fue la que cambia, ¿no?, mucho el panorama del ser humano en aquel entonces. Es allí donde se mencionaba que el progreso de las personas, ¿no? El progreso de las personas iba a generar ciertos cambios en la sociedad. Pero esto, sabemos que la Revolución Francesa fue impulsado por un movimiento muy importante. ¿Cómo se llamaba ese movimiento ideológico importante que impulsó la Revolución Francesa? A ver, ¿qué recuerdan, jóvenes? Fue un movimiento que iluminó al ser humano, que dio origen a esta revolución. A ver, pensemos un La momento. Revolución Industrial, Miss. La revolución industrial, ya, pues, de ¿La cierto modo. Ilustración? ¿No escuché lo último, Adriana? Sí, Adriana. Repítelo, hija, no te escuché el final, a ver. ¿La Ilustración? Correcto, la ilustración fue la base para estos cambios, chicos, ¿no? ¿Por qué? Porque yo mencioné que ilumina al hombre. Entonces, ya habíamos indicado en la clase anterior que la ilustración, antes
En una clase anterior habíamos indicado que la Ilustración se le llamaba el iluminismo o el siglo de las luces, porque iluminaba al hombre mediante la razón, ¿sí? Para tener este cambio de pensamiento. Ahora, el idealismo absoluto, chicos, en realidad ya es prácticamente una consecuencia de todo lo que estaba surgiendo en la edad moderna y que se funda aquí en esta etapa en el siglo XIX. Veamos qué pasó. Tiene como base el idealismo absoluto, ¿sí? La filosofía moderna. Recordemos que era idealismo, ¿sí? Antes de pasar a mencionar las bases, ¿qué recuerdan del idealismo, chicos? ¿Qué recuerdan del idealismo? A ver, pensemos un momento. Idealismo. ¿Qué recordamos del idealismo, jóvenes? ¿Qué era el idealismo? ¿Qué idea tengo cuando yo digo idealismo? Vayamos a pensar. Recordemos que hemos estudiado la filosofía antigua y uno de los prácticamente fundadores de esta corriente se encuentra en la filosofía antigua, ¿no? Habíamos hablado de Sócrates, Platón, Aristóteles, ¿sí? ¿Qué sería el idealismo, chicos? ¿Qué es el idealismo? ¿Qué entendemos cuando yo menciono esta palabra? Idealismo. La perfección, Miss, o que va asociado a la perfección. Muy bien, su compañera me dice que va asociado a la perfección, ¿verdad, Keiko? Cuando digo El perfección... ¿Sí, Adriana? principio de la razón es las ideas. Muy bien. Su compañera Keiko dice la perfección, su compañera Adriana, el principio es las ideas, correcto. Pero cuando nosotros hablamos de perfección, ¿sí? ¿A qué nos estamos refiriendo, jóvenes? ¿A qué nos A estaremos? a tomar al mundo y a la vida como modelos. Ya, ¿y ese modelo dónde se encontraba? Ese modelo, ¿en dónde se encontraba primordialmente? Está relacionado con lo que dijo Adriana, En la razón. en la razón, en la idea, ya más que todo en la idea. Lógicamente, aquí vamos a ver entonces, profesora, idealismo absoluto. Entonces estamos hablando de la idea, de la razón. Pero absoluto, ¿a qué se refiere? Pues veamos a qué se estará refiriendo. La filosofía moderna, vamos a recordar, chicos, y es importante de que ustedes siempre hagan un repaso de lo que estamos hablando. ¿Por qué, profesora? Pues nos va a ayudar a poder tener una reflexión, una postura de nosotros mismos, ¿no? Porque sabemos que la filosofía fueron prácticamente estas ideas que fundaron estas personas, ¿sí? Cómo veían la realidad, ¿no? Entonces ahora nos preguntamos, ¿cómo nosotros vemos la realidad ahora, ¿no? Entonces, las bases de esta filosofía, de esta corriente filosófica más que todo idealismo absoluto, es la filosofía moderna. Vamos a recordar, la filosofía moderna nosotros hemos estudiado 3 etapas, lo hemos dividido así para un mejor entendimiento. La primera etapa, ¿recuerdan cuál fue? La primera etapa, inicios, terminando la filosofía medieval, ¿no? ¿Cuál fue la primera etapa que nosotros estudiamos? Cuando el hombre se aleja un poquito, se despega del pensamiento medieval. Les ayudo, aquí está, la filosofía del Renacimiento, chicos. Ya, esta filosofía del Renacimiento, aquí se desarrollan unas escuelas llamadas el humanismo y el naturalismo, ¿sí? Ya sabemos a qué nos estamos refiriendo. ¿Alguien recuerda alguna de estas dos? ¿Alguien recuerda? Sí, Sí, Diego. este, el naturalismo era la belleza de las cosas, así, sin intervención de la mano del hombre. Y el humanismo Claro. era un pensamiento centrado en el hombre, alejado de Dios. Ya, alejado un poco, más que todo, hijo, de los dogmas que imponía la iglesia, ¿no? Porque el hombre quería creer, más que todo en Dios, sí, pero no en esa forma muy estricta, ¿no? Entonces, muy bien, su compañero Diego me ha comentado lo que comprendió acerca de estas dos escuelas, efectivamente. Ahora, en la siguiente etapa, estamos hablando de la filosofía del barroco. Aquí es donde hablamos acerca del este movimiento que utiliza la iglesia, el barroco, ¿no? Para impresionar y llamar nuevamente la atención de aquellos fieles, debido a que a lo largo de la historia había ocurrido un acontecimiento un poco
que llamó en realidad la atención o que fracturó la unidad de la iglesia, ¿no? Este acontecimiento, ¿recuerdan cuál fue? Lo explicamos también en esta clase del barroco. ¿Recuerdan cuál fue este movimiento que prácticamente... La Reforma. Exacto, la Reforma protestante, la unidad de la iglesia frente a este movimiento religioso impulsado por Martín Lutero genera prácticamente rompe la unidad de la iglesia. Entonces, la filosofía del barroco trata, en el barroco trata de nuevamente llamar la atención la iglesia para recuperar el poder y autoridad que tenía en la Edad Media. Pero lamentablemente esto no fue del todo cumplido, ¿no? Si bien es cierto, sus intentos se desarrollaron en la literatura, en el arte, con las construcciones llamativas, ¿no? Con ese horror al vacío, esa característica de llamar la atención, primero en la religión y luego se va a desarrollar en otros campos, ¿no? En el arte, en la arquitectura. Y es así que en esta filosofía, frente a esta situación, aparecen dos escuelas, una llamada el racionalismo y la otra el empirismo. ¿Qué era el racionalismo, chicos? ¿Qué recordamos de lo que estudiamos del racionalismo? La razón por encima de la experiencia. Exacto, razón primero y después la experiencia. Algunos solamente se enfocaban en la razón, más que todo muy radical. Ahora, y el empirismo estamos hablando algo inverso, ¿no? Primero la experiencia que luego se va a derivar lo que es las ideas, la razón, ¿no? Primero. Entonces, recordemos que aquí tenemos a Descartes. ¿Y quién era el representante más que todo principal de este empirismo? Pues vamos a recordar lo que es Locke, ¿no? Aquí Descartes enfatiza la razón y aquí Locke enfatiza la experiencia. Profesora, eso ya lo estoy recordando entonces. Entonces, esta es parte de la base del idealismo absoluto. Otra es la filosofía de la Ilustración, que también lo hemos estudiado. ¿Qué corrientes o qué recordamos acerca de la filosofía de la Ilustración? ¿Qué recordamos acerca de este tema que hemos estudiado, chicos? A ver, no necesito que me comenten lo que exactamente está en su ficha, sí necesito que ustedes me puedan comentar lo que recuerdan y lo que comprendieron, así como lo ha hecho Diego, sus compañeras también. A ver, ¿qué recordamos acerca de la filosofía de la Ilustración? ¿Ideas? Filosofía de la Ilustración, jóvenes. A ver, pensemos un momento. ¿Sí? ¿Diego? Para que el mundo deje, la humanidad deje la ignorancia, tenían que ilustrarla, o sea, darles conocimientos. Ya, y teníamos que el hombre se iba a iluminar, el conocimiento, la idea era lo que iba a cambiar esa realidad que estaban viviendo, ¿no es así? Se vivía este sistema, ¿no? Ese sistema social llamado el antiguo régimen, donde había una persona que gobernaba, era el rey, podía hacer lo que él quería, porque concentraba el poder absoluto, esa creencia de que él había sido colocado para gobernar por designio de Dios. Había una sociedad muy rígida, es decir, nadie podía ascender, ¿no? Entonces aparece este pensamiento indicando de que las ideas iban a cambiar la sociedad, ¿no? La dictadura, esta sociedad que en realidad oprimía a muchas personas, en las cuales muchas personas no estaban de acuerdo. Aquí aparece, chicos, la idea, ¿no? Por eso se llama ilustración, la iluminación del hombre a través de las ideas. Aquí aparecen varios filósofos, ¿no? Aparece, por ejemplo, Montesquieu, ¿no? Aparece Rousseau, ¿no? Aquí aparecen estos filósofos muy importantes que dan sus teorías para que la sociedad pueda cambiar. ¿Recuerdan quién de estos filósofos escribió una obra muy importante que es pregunta de examen de admisión, El espíritu y las leyes? ¿Recuerdan ustedes? Les mencioné que era muy importante que ustedes puedan recordar esto porque suele ser una pregunta de examen de admisión, El espíritu y las leyes. ¿Alguien recuerda? Montesquieu.
Bien, entonces estamos hablando de que este filósofo escribe, ¿no?, sus ideas, ¿sí? Y escribe esta obra dando a conocer que la separación, una teoría llamada la separación de poderes, poder ejecutivo, legislativo y judicial, iban a generar un mejor gobierno para la sociedad, no como la sociedad que se vivía en Francia. Bien, entonces fue así que aparece otro filósofo adicional que les había comentado, que lo íbamos a estudiar también más adelante. Pero este filósofo va a causar una gran influencia en el idealismo absoluto, ¿no? Aquí aparece, ¿no?, este filósofo llamado Immanuel Kant. Este filósofo trata de conciliar ciertas ideas de la filosofía del barroco, y estas ideas de Kant fueron tomadas por Hegel, el máximo representante del idealismo absoluto. Veamos de qué manera. Kant decía que el límite de la razón está en la experiencia, pero para poder desarrollar este tipo de conocimiento, esta idea, se necesitaba de las dos, la razón y la experiencia. Es decir, prácticamente aparece Kant y les dice, como por decirlo así, les dice a René Descartes y a Luc, tranquilos, vamos a hacer una síntesis de estas dos corrientes, razón e idea, ¿sí? Experiencia, van a darme el conocimiento y van a generar el desarrollo de estas ideas, ¿no? La idea parte de aquí. Entonces va a ser esto, ¿no? Va a ser la síntesis de estas dos. Ahora, profesora, ¿y qué tiene que ver Kant con lo que estamos hablando del idealismo absoluto? Pues bien, Hegel, el máximo representante de esta escuela filosófica, hace esto. Va a sintetizar más que todo estas etapas de la filosofía moderna con el idealismo absoluto, ¿no? Entonces va a tomar la mayor porción de esta influencia que él tiene en el idealismo absoluto, ¿sí? La va a plasmar aquí en esta corriente filosófica. Profesora, ¿no toma el humanismo? Pues esto es como un precedente, chicos, para el desarrollo de estas dos partes. Es por eso que ustedes en libros van a encontrar incluso la filosofía del Renacimiento separada de la filosofía moderna en algunos libros. En algunos libros lo van a encontrar junto. ¿Por qué? Porque algunos estudiosos hablan de que esta parte es prácticamente el despegue del hombre de la vida medieval a la vida moderna. Bien, entonces fue así que Hegel toma esta parte, pero veamos cómo. Bien, el idealismo absoluto. Habíamos mencionado, ¿sí?, Kant. Este es Immanuel Kant. A él se le considera, algunos estudiosos consideran de que él es el precursor del idealismo absoluto. ¿Qué pasaba? Kant se preguntaba lo siguiente: ¿qué puedo conocer? ¿Qué puedo conocer yo de toda la realidad? ¿Qué es lo que yo podría conocer? En el contexto de que aparece el racionalismo y el empirismo, estos dos se mantenían en disputa, ¿no? Uno decía la razón, otro decía la experiencia. Entonces, él más que todo se concentra en qué yo podría conocer, que yo tengo que utilizar para poder conocer. Y fue así que él fusiona estas dos. Entonces, él analiza esta situación del conocimiento, en la cual existe un sujeto, ¿sí?, un objeto y esta relación, la cual yo puedo captar al objeto en mi pensamiento, ¿no?, utilizando la razón. Aquí lo tengo yo en mi mente. Entonces, él menciona que para poder conocer la realidad, identifica dos partes. ¿Cómo se llama? El fenómeno y el noumento. Profesora, ¿a qué se refiere fenómeno con noumento? Pues cuando dice Kant, fenómeno, para él, era la representación de este objeto, ¿ya? Decía, entonces, la apariencia, la manifestación de lo que él puede percibir, de lo que él puede captar, ¿ya? Y el noumento es la cosa en sí, lo pensado, lo inteligible, ¿ya? Entonces, aquí yo tengo la manifestación y lo pensado, sí. Pero él decía que la cosa en sí o lo pensado no lo podíamos conocer en la realidad, es decir, no lo podría conocer
que solamente voy a poder conocer la apariencia, porque esto sería algo que proyecta la idea, y era algo un poco complicado poder conocerlo, porque como decía Platón, la idea se basaba en la perfección, chicos. ¿Sí? Entonces, algo perfecto en la realidad yo no podía conocer, porque si yo conocía, por ejemplo, una mesa, sí, yo la podría conocer, ¿no? Pero él dice, lo que yo estoy conociendo es la apariencia, es el fenómeno, porque la cosa en sí no la conozco, solamente tengo la representación en mi mente, pero no podría decir que conozco el momento, la cosa en sí. ¿Por qué? Porque esta mesa es imperfecta. Esta mesa se va deteriorando y mi idea refleja una perfección. Por ejemplo, yo me imagino, no sé, un teléfono, ¿no? De repente lo puedo tener, sí, pero en la idea, en la razón, está perfecto. Pero de repente ese teléfono se me quiebra, ¿no? Se me cae al piso y ya se rompió la pantalla, por ejemplo, ¿no? Y ya no tengo la cosa en sí, ¿no? Yo no tengo lo pensado, solamente lo tengo en mi mente, ¿no? Y es lo que él sostenía. Entonces decía que yo puedo conocer el fenómeno, pero más no el momento en sí, no lo puedo conocer, ¿no? En eso se basaba el conocimiento que sostenía Immanuel Kant. Ahora, él entonces habla que solo se puede conocer el fenómeno, más no el momento. Hasta ahí, ¿no? Chicos, hasta ahí. ¿Me dejé entender? ¿Está claro? ¿Dudas? ¿Preguntas? A ver, dudas, preguntas, chicos. ¿Alguien tiene alguna duda, comentario de lo que estoy explicando? A ver, activen sus micrófonos para preguntarme o indicarme sí, no, profesora, no entendí esta parte, lo puedo repetir. A ver, ¿puedo continuar entonces, chicos? Me gustaría que Sí, hablen más. Bien, Diego. Muchas gracias, hijo. Entonces, está claro de que para Immanuel Kant se puede conocer, sí, pero va a tener un detalle, ¿no? La apariencia. Y solo puedo conocer para él, como él lo llama, fenómeno, y el momento no lo puedo conocer, sostiene Kant. Frente a esta situación que él, Immanuel Kant, trata de combinar la razón con la experiencia, dice, sí se pueden tener las dos, pero hay un límite y ya sabemos cuál es. ¿Sí? Entonces ya sabemos qué es lo que sostenía Immanuel Kant. Ahora, vayamos al idealismo absoluto. Fue el precursor del idealismo absoluto. Ahora, frente a esta situación aparece Hegel, el máximo representante. Aquí lo tenemos. Hegel decía, bueno, frente a lo que sostenía Kant, ¿sí? Decía prácticamente la filosofía de Hegel, es el desarrollo de la filosofía, como ustedes lo van a poder encontrar en el libro, post-kantiana. ¿Qué quiere decir? Después de Kant, pero trata de mejorar este pensamiento, añadiendo ciertas cosas muy interesantes, lo cual lo hace el máximo representante. ¿Qué pasaba aquí? Él decía, bueno, nosotros sí podemos llegar a conocer, pero no de esta manera, como está tratando de explicar Immanuel Kant. Él decía entonces que todo es momento. Todo, sí, todo es momento, todo es la cosa en sí, no se queda en el pensamiento, todo sería el momento. Y todo se puede conocer a través de la razón. Él decía, bueno, Immanuel Kant, yo sí puedo conocer en realidad todo, no me voy a limitar. ¿Por qué? Porque todo es razón. Al pensar de que todo es razón, él dice que todo será en aumento, todo es lo pensado, todo es lo inteligible, todo es la cosa en sí. Él trata de decir de que sí se puede conocer, pero a través de la razón. Y fue así que se va a desencadenar este idealismo absoluto. Entonces, jóvenes, aquí vamos a ver el idealismo absoluto. Aquí coloqué lo que habíamos hablado en la clase anterior. El idealismo absoluto considera a la realidad como un producto de la razón. Es decir, yo me paro en cualquier lugar y voy a ver toda la realidad y todo esto va a ser el producto de la razón. Si yo veo, por lo que decía Kant, el momento, la apariencia, esa apariencia o esa cosa en sí viene a ser producto de mi razón, ¿no? Entonces primero va a ser la razón y luego va a generarse lo que es la realidad, es lo que se menciona, ¿no? Como la clase anterior yo les había colocado un ejemplo acerca, por ejemplo, de mi computadora, ¿no? Si yo soy más idealista, en este aspecto absoluto, yo puedo pensar que para tener esta máquina, para tener todos estos aparatitos,
primero ha tenido que haber una profunda reflexión, utilizar la razón, de qué manera yo puedo generar toda esta realidad que ahora tengo enfrente. Eso es lo que trataba de decir Hegel, llamado así, bueno, su nombre completo es Georg Wilhelm Friedrich Hegel, ¿ya? Desde 1770 a 1831, ¿sí? Su vida. Entonces, vamos a ver de que en este contexto Hegel, para poder entender un poquito su pensamiento, porque chicos, el pensamiento de Hegel es un poco complejo para poderlo entender. Quizás alguno de ustedes que vaya a estudiar, no sé, filosofía, no sé, historia, ¿no? O ciencias sociales, ¿no? Va a poder estudiar el pensamiento de una manera más profunda de Hegel, ¿no? Pero estamos tratando de comprenderlo de una manera un poco más sencilla, ¿ya? Entonces, la vida de Hegel fue un poquito agitada en este contexto en el cual vivió, ¿ya? Veamos lo siguiente, se formó en un clima social y político convulsionado. ¿Qué quiere decir? Entre la Revolución Francesa y la Revolución Industrial. En este contexto él se desarrolla. Entonces, él va a captar todas las influencias, tanto del contexto histórico en el cual se estaba viviendo y las ideas que se venían desarrollando, tanto de Descartes, de Locke, de Kant, ¿no? Y comienza a desarrollar este tipo de filosofía. Ahora, veamos lo siguiente. Hegel fue influenciado por tres grandes movimientos: Kant, el idealismo post-kantiano, y el romanticismo alemán, ¿ya? Ahora, veamos lo que él sostenía, chicos. Cuando nosotros hablamos de Hegel, siempre vamos a recordar una frase muy interesante que le he puesto aquí en amarillo: todo lo racional es real y todo lo real es racional. ¿Qué quiere decir? Pues todo lo que yo voy a razonar, pues lógicamente va a haber un producto que aquí lo mencioné, que es la realidad. Y toda la realidad va como de regreso en la razón, ¿no? Entonces va a ser como esta frase que va a identificar a Hegel, ¿no? Todo lo racional es real y todo lo real es racional. Se basa en la razón, chicos, ¿no? Entonces, pregunta de examen de admisión, ¿no? Filósofo que sostiene esta frase. Es importante que ustedes lo recuerden, por favor. Ahora veamos lo siguiente, el idealismo absoluto, jóvenes. Aquí está Hegel, ¿ya? Veamos, a Hegel se le denomina el filósofo de la totalidad, ¿ya? Me imagino que ya están negociando porque, a ver, me gustaría escuchar, ¿por qué sería que se le asigna este título? Filósofo de la totalidad. ¿Qué creen ustedes, jóvenes? Ideas, opiniones. ¿Por qué se le habrá asignado este título, el filósofo de la totalidad? ¿Qué podemos pensar, chicos? Que su idea abarcó muchas cosas, tanto que nadie pudo superarlo. Muy bien, Arturo, efectivamente, él trata de no colocarse límites como lo hace Kant para el conocimiento. La idea, decía que la idea o la razón era en sí toda la realidad. Por eso le llaman el filósofo de la totalidad, chicos, muy bien. Ahora, él tenía una característica muy peculiar. Es panteísta. ¿Alguien de ustedes ha escuchado esta palabra o quizás puede deducir qué significará panteísta? ¿Con qué estará relacionado, chicos? A ver, ideas. Panteísta. Chicos, si nos equivocamos no hay problema. Pueden decir sus ideas y vamos aprendiendo, ¿sí? ¿Qué será cuando mencionamos panteísta? Cuando dice, ¿sí? Panteísta quiere decir que está relacionado con muchas religiones. Bien, está relacionado con, bueno, muchas religiones. En este caso, cuando hablamos de panteísmo, está relacionado con la religión, muy bien, Diego, sí. Pero vamos a desmenuzar esta palabra, en qué significado, ¿no?
Veamos, este término está compuesto por el prefijo pan, ¿sí? Y teísta o teísmo, que es igual. ¿Ya? Entonces está relacionado con lo que dijo su compañero muy bien. Ahora, pan, ¿sí? Significa todo. ¿Ya? Y teísmo es relacionado a Dios, a la religión. Entonces, profesora, ¿puedo entender que todo es Dios? Sí, ese era el pensamiento que tenía Hegel. Entonces, todo lo que existe es Dios. Toda la realidad es Dios, ¿no? Él lo mencionaba así, es por eso que ustedes incluso van a encontrar obras, ¿no? Acerca del espíritu, que es una de sus obras de Hegel. Entonces, veamos que todo es Dios. Ahora, razón, ¿sí? Lo importante para Hegel, la razón. Aquí, chicos, él mencionaba de que la razón, en realidad para que nosotros, porque sabemos que la razón es la capacidad que tiene el hombre, ¿no? Utilizar estas ideas para poder ser crítico, ¿no? Entonces, la razón, ¿sí? Es la idea absoluta, lo asemeja a una idea absoluta, que en conclusión yo voy a tener una idea absoluta, ¿sí? Pero esta razón, ¿sí? Determina el progreso, es lo que se desarrolla en el siglo XIX. Aparece el capitalismo y la idea del hombre de surgir, ¿sí? Es el progreso. ¿Y cómo podía surgir? ¿Cómo podía terminar el progreso? Utilizando la razón, pues, ¿no? Mientras que yo utilizaba la razón, por ejemplo, yo no tenía la necesidad, no sé, de adquirir algún producto en aquel entonces o algo que necesitaba para mi trabajo, para mi vida, yo comenzaba a utilizar la razón para poder desarrollar aquellas cosas. Incluso aquí se fortalece el avance tecnológico. Recordemos que aquí estábamos en el contexto del desarrollo de la revolución industrial. Entonces, la razón va a determinar el progreso, pero esta razón no va a ser estática, no va a ser solamente una razón y ya. Él dice que la razón tiene que estar en constante cambio, ¿no? Porque eso me va a producir el progreso en realidad, chicos. Entonces, en constante movimiento, esta idea, ¿sí? Esta idea va a estar en constante movimiento, en constante cambio. Y a esto es lo que nosotros conocemos que se llama la dialéctica, chicos. Nosotros hemos hablado de la dialéctica cuando hablamos de Sócrates, ¿no? Hablamos del método socrático y mencioné acerca de la dialéctica, pero quizás algunos, a ver, vamos a ver la dialéctica de Hegel. Eso quiere decir que su idea, la idea que él propone o la idea absoluta, se encuentra en constante cambio, ¿ya? Es lo que pasa con nosotros, ¿no? Mientras vamos desarrollando, vamos teniendo ciertas ideas, pero van cambiando a lo largo del tiempo, ya sea por el contexto. Por ejemplo, la situación que estamos viviendo actualmente, ¿no? Ha generado de que nuestras ideas cambien aún más, ¿sí? Todo lo que ocurre con el avance de la tecnología en los últimos años hace que las ideas cambien. Vamos a ver, por ejemplo, que ustedes tienen algún teléfono, ¿no? Un teléfono inteligente, como un smart, ¿no? Este no se va a quedar este año así, estático, simplemente que va, a medida que pasa el tiempo, van cambiando estos equipos. ¿Por qué? Profesora, quiero estar a la moda. Puede ser, sí, pero una de las razones, chicos, es porque las ideas, aquellos que producen estos equipos, ¿sí? Como dicen, teléfono inteligente, hace que cada tiempo que pasa, este teléfono se esté mejorando. Entonces, no es una idea estática, porque si hubiese sido una idea que solamente aparece o que se desarrolla a través de la razón, nos hubiésemos quedado con los teléfonos antiguos, que parecían unos ladrillos cuando nosotros hablábamos, ¿no? Entonces, esta es la razón, chicos, ¿no? De cómo avanza. Entonces, vamos a decir que es la dialéctica, el cambio. ¿Alguien de ustedes recuerda qué era la dialéctica? Así cuando lo explicamos en una de las clases cuando hablamos de Sócrates. ¿Alguien recuerda o de repente alguien de ustedes ha escuchado mucho esta frase? ¿Qué será la dialéctica? ¿Qué creen ustedes, chicos? O alguien de repente recuerda, lo anotó, escuchó no sé,
tomó o le llamó mucho la atención este término, dialéctica. Miss, ¿Sí, Diego? la dialéctica para dialogar con las personas y confrontar las ideas y llegar a una forma. Muy bien, correcto, sí, las ideas me menciona su compañero, muy bien, y confrontar, ¿no? Estas ideas, yo tengo una idea, por ejemplo, tú tienes otra, y hacemos un análisis y luego una síntesis de estas dos ideas. Era lo que se utilizaba antiguamente y lo que también se viene utilizando acerca de este arte, pero vayamos a concentrarnos en qué específicamente. La dialéctica es el arte de persuadir, debatir, razonar ideas diferentes, lo que me menciona su compañero Diego. Es la técnica que intenta descubrir la verdad mediante la confrontación de argumentos contrarios entre sí. Entonces, como arte, ya sabemos que era el arte de persuadir, debatir. Es lo que nosotros utilizamos, chicos, cuando hacemos debates, ¿no? Es interesante de que ustedes puedan prestar mucha atención en esta parte. Porque así, por ejemplo, alguien de ustedes de repente va a estudiar Derecho, no sé, y necesita conocer, necesita poner en práctica este arte de persuadir, de debatir, razonar unas ideas que yo considero contrarias y cómo yo puedo demostrar que mi idea también es la correcta y no cómo yo puedo generar una síntesis, ¿no? Entonces, eso es la dialéctica. Pero, profesora, ¿cómo aplicará Hegel la dialéctica? ¿Cómo creen ustedes? La dialéctica, en realidad, chicos, tiene ciertas características, lo que yo les había dicho en unas clases anteriores. La lógica de Hegel tenía una estructura triádica. ¿Qué se entenderá por triádico, chicos? ¿Qué será cuando digo una estructura triádica? Así, por decirlo así, ¿qué será? ¿Qué será una estructura triádica? ¿Será de 3, chicos? Exacto, de 3. Muy bien. Entonces va a tener un aspecto de 3 partes, profesora, en conclusión. Bien, veamos. Vamos a verlo como él lo denomina, ¿sí? Momento en sí, momento o momento absoluto. Siguiente, momento para sí o negación. Momento en y para sí o negación de la negación. Profesora, no entendí estas frases. Vamos a aclararlo de una mejor manera. Lo que siempre yo les decía, lo que hacía Sócrates. Primero, vamos a decir que el uno es la tesis, es la idea que tiene. La segunda es cuando aparece, por ejemplo, discípulo y manifiesta alguna otra idea contraria que se llama antítesis y el resultado va a ser la síntesis. Entonces, profesora, yo es cuando tengo una idea o alguna otra, aquí una tesis o una idea, un supuesto, y aquí tengo otra, pero es distinta a esta, la cual genera una contradicción o una negación, y la tercera va a ser la síntesis de estas dos. Por eso se le llama, y lo pone el nombre, el momento en o para sí. Pero es para conocerlo, pero vamos a entenderlo de una manera más sencilla. Es lo que había hecho, por ejemplo, Kant, que tiene, la tesis vendría a ser, por ejemplo, el racionalismo, la antítesis vendría a ser el empirismo, porque está en contra del racionalismo, ¿no? Esa sería, y la síntesis es lo que hizo Kant, ¿no? Unir las dos. Que el conocimiento está limitado, sí, por la experiencia utilizando la razón, entonces va a unir las dos. Eso es prácticamente lo que hizo Kant. Y la dialéctica de Hegel se basa prácticamente en esa confrontación de la tesis con la antítesis para poder tener como resultado una síntesis, chicos. Aquí Hegel, ¿sí?, desarrolla mucho esto. Es por eso que hablamos de la dialéctica de Hegel. ¿Hasta ahí está claro, chicos? ¿Está claro? Sí, Miss. ¿Sí? Bien, ahora, profesora, ¿pero cómo vamos a estudiarlo? Bien, vayamos aquí. Aquí tienen una imagen. Él determina como un tiempo, ¿no? Así como el ejemplo que les dije del teléfono, ¿no? Que va cambiando, ¿no? Que va cambiando los teléfonos inteligentes, ¿no? Aquí está.
La idea, vamos a suponer que tenemos el teléfono, la tesis, bueno, aparece un problema para este teléfono, quieren añadir alguna otra aplicación que sea más inteligente. Listo, aparece otro teléfono síntesis. Luego, esta se convierte en tesis y luego hay otro problema para este teléfono. De repente yo quiero que este teléfono tenga, no sé, una huella digital, únicamente con mi huella se activa, que muchos de ustedes lo tienen, ¿no? Entonces, esto se convierte en una, entonces este teléfono ya no tiene esta huella, le agregamos esto, hacemos una síntesis y aparece otro teléfono, ¿no? Y así sucesivamente, esa es la idea que tiene Hegel, que está en constante cambio, que está en constante movimiento, lo que mencionamos aquí, miren chicos, voy a regresar, el que está en constante movimiento. ¿De acuerdo? Entonces, hasta ahí hemos podido comprender acerca de cómo es la dialéctica de Hegel. Ahora, él menciona que esto es un proceso natural, ¿no? Es un progreso, en realidad, porque si estoy avanzando, es un progreso. Entonces lo menciona como proceso del espíritu. Esto lo menciona como un proceso dialéctico. Él asigna así, por eso que vamos a ver, o de repente ustedes leen en algún libro acerca de relacionado al espíritu. Porque en realidad, chicos, este es un cambio. Y todo esto lo llama Dios o espíritu, ¿no? Que toda la realidad, que lógicamente sí, esto es creado por Dios, tenía un sentido un poco teológico también, pero se basa al proceso de cambio también. Y a esto lo llama proceso de progreso, ¿no? Entonces, una sociedad va a progresar a medida que utilice la razón. Veamos acá cómo se ha progresado en este, por ejemplo, en este equipo que hemos mencionado. Una sociedad, entonces, va a progresar a medida que se utilice la razón. ¿Cómo? Él incluso lo asemeja a una semilla, por ejemplo. Esta semilla inicialmente es pequeñita, es la tesis, podemos verla acá. Mientras va creciendo ya sería una antítesis, él dice, porque ya no es una semilla como al inicio lo es diferente. Ya es más grande, es diferente a la pequeña semilla. Y esto va generando una síntesis, es decir, tenemos el producto de la semilla con el desarrollo y el fruto. Esto le llama síntesis. Ahora, ¿cómo lo podemos ver en nuestra realidad, para nosotros mismos? Aquí lo tenemos, chicos. Lo mismo que pasa con la semilla, él lo pone aquí en el desarrollo del ser humano. El bebé, ¿sí? Bueno, lo describe como calma, por ejemplo. El niño, ¿ya? El niño que ya es otro prácticamente distinto al bebé, ¿no? De repente ustedes siempre les mencionan a su papá o su mamá, de que antes eran más tranquilos y ahora son diferentes a lo que eran antes, o de repente era al contrario, ¿no? Entonces antes eran muy hiperactivos, ahora son más calladitos, más introvertidos. Entonces esto es la diferencia. Esto sería la tesis, esto sería la antítesis, y ahora tenemos una síntesis, superación de la contradicción. Supero esto y modifico todo, y este sería el resultado, una persona adulta madura, ¿no? Entonces este era el pensamiento que sostenía Hegel, chicos. Ahora, ¿cómo se aplica la historia? Si ya lo estamos poniendo de ejemplo en un árbol, no sé, en un equipo, en nosotros, ¿cómo se aplicará la historia, jóvenes? ¿Cómo creen ustedes? A ver, pensemos un momento. ¿Cómo yo podría aplicar la dialéctica en la historia? ¿Qué ejemplo podría yo colocar? ¿O solamente será para la idea del pensamiento o algunas cosas lo que sostuvo Hegel? Les cuento, jóvenes, que Hegel fue un gran historiador, ¿no? Le gustó mucho la historia, ¿ya? Entonces, ¿ustedes creen que no lo habrá aplicado a la historia? Si le interesaba mucho la historia. ¿Cómo habrá sido? ¿Cómo se aplicará la dialéctica a la historia, chicos? ¿Alguna idea que tengan ustedes? Mis, que los hechos importantes que sucedieron en el pasado dan como consecuencia la actualidad, por decirlo así. Claro, efectivamente, como primero, por ejemplo, lo que ocurrió por ejemplo, la ilustración, ¿no? Fue la idea. Luego se desencadena. ¿En qué se desencadena, chicos? En ciertos acontecimientos.
Se comienza a dar inicio a lo que es la Revolución Industrial y la Revolución Francesa. Entonces, se dan cuenta cómo hay una estructura de cambio, ¿no? Es una tesis, antítesis, luego síntesis, y luego se vuelve tesis y así sucesivamente. Entonces, Hegel concibe a la historia de una manera muy interesante. Dice que el proceso racional del desarrollo. La idea que tiene Hegel, ¿sí? Esa idea, como va cambiando, lo mismo ocurre en la historia, dice. Es un proceso racional, utiliza la razón para poder tener un desarrollo, chicos. Ahora, dice, estudiando la historia podemos comprender nuestra naturaleza. Entonces aquí, chicos, tienen una razón más para poder estudiar la historia, jóvenes. ¿Por qué? Porque vamos a comprender toda nuestra naturaleza como seres humanos. Porque a medida que pasan ciertos acontecimientos en nuestra sociedad, a lo largo de nuestra historia, nuestro pensamiento va cambiando, nuestro proceso de racionalización también. Y vamos a comprender cómo es el desarrollo de nosotros y de nuestro contexto, chicos. Entonces, por eso vamos a comprender nuestra naturaleza. Es lo que dice Hegel y por parte tiene mucha razón. Ahora, la historia del mundo no es más que el progreso de la conciencia de la libertad. ¿Cómo, profesora? ¿A qué se referirá cuando digo la historia del mundo no es más que el progreso de la conciencia de la libertad? ¿A qué se referirá, chicos? ¿Qué creen ustedes? A ver, ideas. Repito, la historia del mundo no es más que el proceso de la conciencia de la libertad. ¿A qué se estará refiriendo? ¿Qué es lo que habrá pensado Hegel? ¿Qué es lo que habrá cruzado por su cabeza para poder sostener esto? Que la historia del mundo no es más que el progreso de la conciencia de la libertad. Necesito que vayan pensando, vayamos reflexionando sobre esto. ¿A qué será, profesora? ¿A qué se habrá referido? ¿Nadie? ¿Alguna idea que tengan ustedes? ¿Sí, Diego? Por ejemplo, cuando se estancó la economía en el feudalismo, porque cada feudo era autosuficiente y ya no necesitaban investigar ni nada, solamente se mantenían a sí mismos. Creo que a eso se refería con la libertad, que el ser humano cuando es libre puede seguir avanzando y creciendo, pero cuando se estanca se queda en algo monótono, o sea, no puede avanzar. Muy bien, Diego. El razonamiento que está haciendo su compañero es muy interesante, ¿sí? Es lo que pasó, chicos, en la Edad Media, ¿no? La Edad Media fue una etapa en la cual el hombre no tenía de toda libertad, estaba sometido a algo. ¿Por qué? Pero no quería, tenía miedo, ¿no? De utilizar ese raciocinio, la búsqueda, y lamentablemente se quedó en esta etapa, no hubo ese avance científico, ese progreso, pero fue una larga etapa, pero después surge, ¿no? Surge como lo que habíamos estudiado en la filosofía del Renacimiento. Entonces podríamos decir, profesora, entonces una tesis sería la Edad Media y una antítesis sería la Edad Moderna. Pues sí, chicos. ¿Y cuál sería la síntesis? Pues la filosofía que tenemos ahora, la filosofía contemporánea. Entonces, ahora se dan cuenta cómo Hegel comienza a ver la historia también como una dialéctica, ¿sí? Entonces decía que lo que dijo su compañero es interesante porque menciona la libertad. A medida que el hombre comience a conocer, comience a razonar, comience a poner en práctica esta dialéctica, es más libre. ¿Cómo así, profesora? Veamos. Mientras una sociedad es más racional, es más libre. Es decir, mientras una sociedad utilice constantemente la razón, fluya, deje de fluir sus ideas, es más libre. ¿Pero de qué manera? Aquí lo tenemos. Vamos a utilizar una línea de tiempo. Veamos lo siguiente. Por ejemplo, él dijo, la sociedad de Oriente, vamos a hacer una comparación, la sociedad de Grecia y Roma, vamos a hacer otra, los ilustrados, y Alemania. Chicos, Hegel era alemán, ¿ya? Por eso vamos a escuchar el idealismo alemán, que es lo mismo que el idealismo absoluto, ¿ya? ¿Qué pasa aquí? Aquí hay un desarrollo
¿sí? De cierto modo. Pero recordemos que Grecia y Roma desarrolló aún más que Oriente, y recordemos que los ilustrados comenzaron a desarrollar más sus ideas, y aparece aquí la filosofía de Hegel, con este pensamiento aún más, sí, profundo. Entonces dice que una sociedad es más libre, ¿no? Hay más libertad cuando comienza a utilizar este pensamiento, ¿no? Es por eso que aquí no eran de todo libres, y aquí tenían, por ejemplo, un tipo de gobierno que no del todo era libre. Si bien es cierto, se desarrolló de una manera, Grecia y Roma, que lo hemos estudiado, y por ejemplo, los ilustrados, aquí el hombre ya desata esta razón, esta iluminación. Y aquí se especializa, pues aparece Hegel. Entonces, la sociedad es más racional y es más libre a la vez, ¿no? Si utiliza la razón. Es por eso que va en una forma ascendente, ¿no? Ascendente. Y así, siendo más racional, somos más libres, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la Edad Media también, ¿no? No teníamos esta libertad de tener una religión que nosotros queramos. Entonces, no se utilizaba este sentido racional, y nos quedamos ahí, ¿no? En cambio, en los ilustrados comienza a desarrollarse una libertad de pensamiento. Y aquí Hegel aparece con esta forma de pensamiento, ¿ya, chicos? Entonces, frente a esto, él dice que el Estado es el garante de la libertad. Como sociedad moderna, el Estado es el que se preocupa por el bienestar del ser humano y garantiza que éste sea libre. ¿Gracias a qué? Gracias a la razón aparece el Estado. Lo que habíamos hablado aquí en la ilustración. Aparece un Estado, un tipo de gobierno, pero con esta separación de poderes. Ya el hombre comienza a ser libre. Ya nadie podía gobernar y tenía el poder absoluto, chicos. Entonces, es interesante cómo Hegel mira la realidad a través de esta filosofía, ¿no? Hasta el momento, jóvenes, ¿hay alguna duda, alguna pregunta, consulta, algo que no quedó claro que yo pueda ayudarles? A ver, ideas, por favor, comentarios. De repente, el profesor explicó muy rápido esta parte. De repente, profesora, no comprendí esto, yo les puedo ayudar. Todavía tenemos tiempo, chicos. ¿Todo claro? ¿Se logró comprender, chicos? ¿Sí? ¿Me dejé entender? Sí, Miss. Bien, chicos. A ver, el resto me gustaría escucharlo. He escuchado a pocos de ustedes. Me gustaría que puedan emitir sus ideas, sus opiniones, por favor. ¿Sí? Ahora, ¿para qué me servirá esta parte de la filosofía que yo estoy estudiando? ¿Para qué será? Pues, ¿para qué me va a servir en mi vida? ¿Para qué creen ustedes? Por ejemplo, nosotros hemos hablado de nuestro propósito de la clase de hoy. El propósito que habíamos visto, chicos, disculpen que mi presentación está cargando. El propósito que habíamos visto, jóvenes, era de que nosotros podamos comprender en qué se basa esta corriente filosófica, esta escuela, que fue muy importante, jóvenes, fue muy importante en esta etapa de la historia de la filosofía, ¿no? Por eso les digo siempre, chicos, es muy importante de que ustedes puedan siempre recordar o repasar parte de la historia, porque así como ustedes estudian la historia, bueno, yo estudio la historia, sí, me lleno de conocimiento, pero me va a servir. Y una de las formas de demostrar de que me sirve es con la filosofía, ¿ya, chicos? Ahora, el propósito ha sido analizar las bases del idealismo absoluto. ¿Cuál era la base o en qué se inspiraba Hegel? ¿Cuál fue la influencia, chicos? ¿Recuerdan? ¿Cuál era la influencia? ¿Cuál fue la base de la filosofía de Hegel o el idealismo absoluto? ¿Cuál fue, jóvenes? A ver. La ¿Cuál dialéctica. fue? Ya, una de las herramientas importantes que utilizó fue la dialéctica. Es interesante, pero una de las bases, ¿quién fue aquel que él trataba de demostrar que no del todo estaba correcto? ¿No? Fue, ¿quién? Hegel, o sea, perdón, Kant, me estoy equivocando, chicos. Kant, al cual manifiesta su idea, su pensamiento, pero él trata de mejorar, incluso trata de criticar, chicos.
Entonces, la base del idealismo absoluto, sí, la base, era utilizar la dialéctica, sí, pero para demostrar que las ideas de Kant, la filosofía post-kantiana, sí, era muy limitada y él podía desarrollar este tipo de pensamiento idealista. Por eso se le llama idealismo absoluto. Todo es razón, idea. Todo se puede conocer a través de la idea, de la razón, jóvenes. Ahora vamos a reflexionar en qué consistía la dialéctica. Ya lo hemos hecho. Hemos comprendido entonces en qué consiste, perdón, la dialéctica de Hegel. Y ustedes me han comentado que es como un cambio, ¿no? Y a medida que se aplica este cambio, el uso, perdón, de la razón, ¿sí? Una sociedad vendría a ser libre, chicos, y eso nos interesa a nosotros, ¿ya? Entonces, hasta ahí, dudas, preguntas, consultas que tengan, que quieran agregar, ¿no? Ahora yo les pregunto, ¿por qué será importante esta corriente filosófica? ¿Por qué será importante, chicos? ¿Por qué creen? ¿Para qué me va a servir este tipo de corriente filosófica, profesora? ¿Por qué yo lo estudio? ¿Por qué creen ustedes que deben de estudiar esta parte de la filosofía? Siempre les pregunto al final de la clase algo que nos va a ayudar a reflexionar. A ver, me gustaría que puedan emitirme sus ideas. Ideas, chicos, no les voy a criticar esa idea que ustedes tienen, ¿no? Pero ahora que ya conocen, podrían emitir su crítica. A ver, chicos, ¿qué creen ustedes? A ver, me gustaría escucharlos, por favor. A ver, por ahí alguien se está animando a participar. A ver, me gustaría escucharlos, por favor, chicos. Yo para qué estudio esta parte de la filosofía, profesora? ¿Por qué será importante estudiar? ¿Para qué yo estudio la filosofía en este contexto de la edad contemporánea? A ver, los escucho, jóvenes. Me gustaría que puedan hablar más o puedan comentar muy bien a los chicos que han participado. ¿Por qué será importante? Idea, chicos. A ver, ¿alguien se anima a comentármelo? A ver, ¿alguien de ustedes? ¿Para qué yo no sé, para qué utilizaré esta parte de la filosofía en mi vida? Porque, chicos, yo no quiero que esto se quede como un simple conocimiento para nosotros nada más. Conozco esto, estudié, por ejemplo, la ilustración, listo, ahí quedó, estudié la Revolución Francesa, ahí quedó, jóvenes. No, me gustaría de que puedan ustedes utilizarlo, que es lo más importante. A ver, ideas. Bien, entonces voy a pasar a llamar, chicos. A ver, me gustaría escuchar. ¿Está Jorge? Jorge. A ver, repito la pregunta, Jorge. ¿Para qué te sirve estudiar esta parte de la filosofía? Ahora que ya conoces el idealismo absoluto y por lo que me dicen, nadie me ha preguntado, entonces se ha comprendido. ¿Para qué te sirve esta parte de la filosofía? ¿Con qué propósito lo estudias? Con el fin de poder comprender un poco más lo que es los inicios de la historia por parte de la razón y la importancia que es el vivir de cada día y el mundo, para así poder ir ganando un poco más de experiencia. Ya, muy bien, Jorge, muchas gracias, ¿no? Me menciona acerca del día a día, ¿no? De lo que yo puedo aplicar, de lo que acabo de comprender, chicos. Así como Hegel, no les estoy pidiendo que ustedes sean unos grandes filósofos, chicos, porque para comprender a Hegel es un poco complicado, hay un poco más, incluso ustedes pueden seguir leyendo, ¿no? Es un poco complicado comprender en su totalidad el pensamiento, pero hemos tratado de explicar de una manera un poco más sencilla cómo es que Hegel veía el panorama y cómo emitía su idea y cómo estas ideas revolucionaron toda esta época. Ahora, es importante de que nosotros, si bien es cierto, podamos conocer este pensamiento y así mismo también nosotros tengamos una base para poder emitir nuestras ideas, nuestra postura, nuestro criterio, chicos, ¿sí? Entonces, hasta el momento, como no hay ninguna duda, recuerden que si presentan alguna duda, consulta, me pueden escribir para yo poderles ayudar. Necesito que todos ustedes ingresen al Classroom,
¿ya? Si algunos tienen, actualicen primero, chicos, porque como que ayer me he quedado revisando incluso algunas cosas y el problema es que estoy tratando de revisar todo, pero me carga muy lento, no sé qué pasa últimamente, pero espero que lo puedan revisar. Ahí está. Hay 3 preguntas. Actualícenlo, por favor, chicos. Actualícenlo. Estas 3 preguntas es con respecto a la clase, lo que hemos comprendido hoy. ¿Sí? La primera dice, en síntesis, ¿qué consiste el idealismo absoluto? ¿Sí? En conclusión, necesito que ustedes puedan describirlo, pero con sus propias palabras, chicos, ¿ya? Con sus propias palabras lo que han comprendido, para yo poder saber si necesitamos reforzar este tema, si se ha logrado el objetivo. Y me pueden explicar en qué se basa la dialéctica, ¿sí? Dialéctica de Hegel. ¿Ya? Dialéctica de Hegel, por favor, chicos. ¿Ya? ¿Y cómo aplicaríamos este idealismo absoluto a nuestra historia, a nuestra realidad actualmente? ¿Qué es lo interesante, chicos? A ver, necesito que podamos reflexionar. Este tiempo que nos queda, hasta las 10:50, ¿sí? Necesito que puedan reflexionar. Si presentan alguna duda, consulta, recuerden que me pueden escribir, yo estaré al pendiente de sus respuestas, ¿sí? Si les surge alguna consulta, para poder ayudarlos. ¿Ya, chicos? Entonces, si no hay más dudas, preguntas, vamos a pasar a finalizar nuestra sesión.